Hola, muy buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad vengo a presentarles la experiencia significativa que tuve en práctica 1, como ya me presentaron. La realicé el Profe, no año tenemos pasado. audio. Hola, muy buenos días a todos los presentes. En esta No, oportunidad, señora, aún no tenemos audio. Permítame. Repetimos, por favor. hola, muy buenos días. Listo, sí, señora. Perfecto. Bueno, okay. Buenos días a todos los presentes. En esta oportunidad vengo a presentarles la experiencia significativa que realicé en práctica 1, que titulé La noción de medida en el bosque de los colores, uso de medidas no estandarizadas. Como ya me presentaron, soy estudiante de licenciatura en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander. Esta clase la realizamos en una institución pública de Bucaramanga en 2 grupos de primero de primaria. La clase hace parte del pénsul de la carrera y nosotros la enfocamos junto con mi coordinadora de prácticas, que es la profesora Jenny Acevedo, bajo un marco teórico de Letson Style. Letson Style es una metodología de origen japonés que privilegia el aprendizaje conjunto de quienes participan. Este modelo permite plantear, reflexionar, analizar las necesidades de enseñanza mediante las siguientes fases de ejecución. Primero, la observación en el salón de clase. Segundo, la identificación del tema a desarrollar en la clase. Tercero, la planeación. Cuarto, la implementación de la clase. Y por último, la reflexión y sistematización de la experiencia. Entonces, la primera parte del proceso de práctica fue la observación, en donde nos dimos la oportunidad de conocer a los estudiantes, de ver cómo era el trato de la docente con los niños, de ver cómo era la participación de ellos y el aprendizaje continuo con la docente. Fue así como decidimos trabajar la medida. ¿Por qué la medida? Porque surge a partir de la necesidad del desarrollo de concepto en grado de primero de primaria. Nosotros sustentamos esto con los derechos básicos de aprendizaje y los estándares de educación. El derecho de aprendizaje que escogimos fue: mide el largo de objetos o trayectos con unidades no estándar, como palos, manos, pasos, entre otros. Y fue así como nosotros fijamos el objetivo de la clase, que fue medir el largo de objetos o trayectos haciendo uso de unidades no estándar. Seguidamente les presento la institución. Acá podemos ver los 2 grupos de clase y pues como un parque en el cual yo me iba a apoyar de este porque ahí iba a ser la actividad, por eso es el bosque de los colores, que ya les voy a contar cómo se realizó. Entonces, la primera parte fue la observación. En esta observación yo duré más o menos un mes, mes y medio, en donde pude encontrar los siguientes. Tengo 2 grupos de primero de primaria, cada uno con más o menos 33 estudiantes. En uno de los grupos tengo un niño con necesidades especiales educativas, diagnosticado con discapacidad intelectual y discapacidad motora. Y en la foto podemos ver a mano derecha el niño que está con la enfermera. Él siempre en todas las clases, la enfermera lo acompañaba y lo dirigía haciendo las actividades que la docente proponía. En este grupo, la docente era muy cariñosa y muy atenta con los niños. En especial, este estudiante se encontraba siempre muy participativo y el hecho de la observación me permitió a mí poder preguntarme: si yo quiero sacarlos del salón, ¿él me podrá participar? ¿Cómo puedo hacer para que él no se quede fuera de las actividades? Y pues también noté que el grupo era muy participativo y personalmente yo quería en la clase que los niños fueran
los autores de construir la noción de medida. Entonces fue así como yo llegué y dije, bueno, voy a crearme una actividad en la cual ellos mismos, por medio de la exploración, logren entender qué es como eso de medir, de qué se tratará eso. Asimismo, pues con las docentes yo les comentaba y pues ellas me iban indicando como, pues me parece que esto está bien, esto está mal, y entonces se llevó la actividad a hacerse realidad. La observación previa a la planeación fue muy enriquecedora, ya que se tenían presentes detalles a la hora de organizar las actividades, conociendo a los estudiantes y suponiendo sus reacciones. Bajo el marco teórico que ya les expuse, nosotros nos reuníamos con la coordinadora de prácticas a hablar qué podemos preguntar, qué podemos hacer, a imaginarnos cuáles serían las respuestas de los estudiantes, cómo yo podría reaccionar ante eso. Y eso personalmente es muy enriquecedor, ya que le hace como una perspectiva de lo que puede llegar a ser la clase que usted va a realizar. Bueno, la clase la planteé para una duración de 100 minutos para cada uno de los grupos y se desarrolló por medio de la exploración, juego de roles y situación-problema para fomentar la construcción propia de la noción, ya que yo contaba con que los estudiantes eran participativos en la clase. Ahora, ¿cómo se realizó la clase? La clase tuvo 5 momentos, los más importantes. Primeramente, yo llego al aula y preparo todo en el salón. ¿Qué es preparar todo? Pues en el bosque, que es el pequeño parque que les mostré en la foto anterior, yo decoro los árboles y les pongo tintas de colores. Y en el salón pego en el tablero árboles que llevo hechos en cartón y un cuento que creé que es llamado El Bosque de los Colores. Entonces, ellos ya me conocen porque vieron durante todo el proceso de observación y pues yo les cuento que voy a irle a dar la clase, que va a ser una clase muy divertida y pues que ellos solamente tienen que disfrutarla y finalmente van a aprender. Entonces, les doy instrucciones de la clase, como cómo será cuando yo acatar órdenes acerca del silencio. Les hago preguntas de medida acerca de si ellos saben qué es eso de medir, si en algún momento los han medido, si ellos saben con qué objetos o herramientas podemos medir, para qué nos sirve medir, y encuentro respuestas como, profe, a mí me han medido cuando voy al doctor para ver si mi estatura está bien. Esas respuestas yo las había pensado a la hora de planear la clase. Me empiezan a decir, profe, mis papás en el trabajo miden con regla, yo puedo medir con diferentes objetos. Entonces yo cojo todo eso para decir, bueno, listo, vamos por muy buen camino porque es el ideal de darle paso a las actividades que vamos a hacer. Seguidamente les pregunto si ellos quieren ser exploradores, si les gusta eso de explorar, de encontrar cosas, y todos emocionados me dicen sí, claro. Entonces yo les digo que a ellos les llegó una misión y es de encontrar, de que ellos tienen que ayudar a un grupo de animales. Y saco el cuento, el cual decoré con hojas y como si realmente llegara desde el bosque. Entonces el cuento gira en torno a que hubo una gran tormenta en el bosque y los animales se habían reunido, 6 grupos de animales salvajes, a consolidar que iban a crear una casa para refugiarse, pero la única condición era que tenía que quedar a igual distancia de donde viven todos los animales. Entonces, pues entre los mismos animales propusieron hacer las medidas y fijar el lugar para hacer la casa. Entonces ellos eran los que necesitaban ayudar a los animales a rectificar si los animales estaban midiendo o no bien, ya que esta historia se hizo problema
que, que el dinosaurio midió menos pisadas que un tigre. Entonces, ¿que por qué sucedía eso? Entonces, en la historia había una mariposa, que en este caso iba a ser la docente, que iba a estar vigilándolos desde el aire para ver si estaban haciendo bien la medida con las pisadas de los animales. Seguidamente a esto, yo establezco un juego en el salón que es que, bueno, los niños se ponen de pie y empiezan a hacer grupos de a dos, grupos de a tres, grupos de a cuatro, hasta que quedan en grupos de a seis. Cuando quedan en grupos de a seis, yo a cada grupo le asigno un nombre. Entonces va a ser el grupo de los leones, el grupo de los tigres, el grupo de los dinosaurios, y asimismo les entrego una escarapela con en la cara de cada animal para que ellos se apropien de, de que ellos son ese grupo. Y les presento las huellas de los animales, que ahorita más adelante les voy a mostrar el material. Estas huellas de los animales, esto para ellos fue un momento muy bonito, porque nunca habían visto cómo será la huella de un elefante o cómo será la huella de un dinosaurio. Y ya todos emocionados con su material, yo les digo, les cuento qué es lo que ellos tienen que salir a hacer cuando los lleve al bosque de los colores y se los presento en el tablero. Yo les muestro cómo es que vamos a medir una huella tras la otra sin dejar espacio y les hago la mímica en el tablero. Asimismo, les entrego unas tablas de registro, les voy a mostrar acá, me voy a adelantar. Aquí están las huellas, como las huellas de los tigres, de las jirafas, de los elefantes y de los dinosaurios. Y tenemos las tablas de registro, en donde yo se las entrego a blanco y negro, y a cada grupo les asigno una distancia en común. La distancia en común va a ser, todos vamos a medir del árbol rojo al árbol verde. Y los demás distancias diferentes para que ellos retroalimenten cómo era que iban a medir. Ahora nos vamos a retroceder. Listo. Luego de les he explicado que ellos han coloreado en las tablas los recorridos que van a hacer, sigue la parte de, vamos a reconocer el bosque, donde se trabaja la identificación de los árboles. Entonces, uno de mis miedos era sacarlos del aula. ¿Cómo será el sacarlos del aula? ¿Será que se van a ordenar? ¿Será que se van a desordenar? ¿Será cómo voy a manejar el tono de voz? ¿Cómo los voy a dirigir a todos al mismo tiempo? Pero para esto fue muy enriquecedor el hecho de haber dado las instrucciones claras en el aula de clase. Y asimismo, pues, decirles como cada uno, cada grupo, me olvidó decirles, cada grupo tiene un líder. Y yo enfaticé cuáles eran las misiones de un líder y cuáles eran las misiones de un explorador. Entonces, ya habiéndolos envuelto en ese juego de que ellos iban a ser exploradores, de que tenían un líder, de que tenían una misión, ellos sabían qué era lo que iban a hacer. Este líder lo escogí teniendo presente por medio de la observación los niños que menos participaban en la hora de clase. Así pues, ellos tenían el privilegio de dirigir a su grupo y cómo lograr la misión. Entonces, ahora sí, cuando nos fuimos para el bosque, yo les hicimos como un recorrido en donde yo les decía, miren, este es el árbol verde. Entonces, ¿qué grupo tiene el árbol verde? Este es el árbol rojo. ¿Qué grupo va a medir del árbol verde al árbol rojo? Y todos emocionados a ver qué recorrido le había tocado a cada uno. Asimismo, entonces yo les di la indicación de que ellos tenían cierto tiempo para hacer las mediciones, registrarlas en la tabla y que a mi llamado o a cuando yo les diera la indicación, teníamos que formarnos para volver a ir al salón. Entonces, esa fue la siguiente actividad. Los niños se fueron a medir, hicieron el registro de las tablas. Y en este momento me pude dar cuenta que pues la mayoría de los niños sabían correctamente lo que debían hacer. Cogían las vallas y medían una tras de otra, sin la necesidad de dejar espacio, y iban contando en orden ascendente. También pues habían momentos en los que
de pronto solo eran 2 niños los que medían y los otros niños eran los que tomaban el registro, pero en sí la actividad en grupo los niños la realizaron satisfactoriamente. Luego de eso me fui para acataron la indicación de nos vamos otra vez para el salón para hacer la retroalimentación de esta actividad. ¿En qué consistía la retroalimentación? Yo llevaba en un cartel los animales, cada animal con su recorrido. Y entonces, inicialmente yo les dije, bueno, los líderes pasan adelante. Y los niños pasaron adelante y contaron cómo les había ido. Entonces, dijeron que habían logrado medir, que habían muchos animales que tenían demasiadas pisadas, que unos habían terminado primeros que otros, y les preguntaba que cómo se había sentido eso de ser líder. Entonces, la mayoría mostraba entusiasmo ante el hecho de me pusieron a cargo y lo logré. Luego de eso, entonces, vamos a llenar la tabla y les empiezo a preguntar cuántas pisadas tuvo el dinosaurio. Entonces, digamos que me dicen, tuvo 20 pisadas. ¿Y cuántas pisadas tuvo la jirafa? Entonces me dicen, tuvo 80. Y así seguí. Entonces las siguientes preguntas que yo les hacía era, ¿por qué será que el dinosaurio tiene menos pisadas que una jirafa? Entonces salían preguntas como, ¿por qué el dinosaurio es más grande? ¿Por qué midieron mal? Hasta que se consolidó la respuesta de, porque el dinosaurio tiene el tamaño de la pata es más grande. Entonces yo les dije, bueno, ¿y qué será eso? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que tengamos una medida entre todos? Entonces, el niño dijo, profesor, se creó la regla. Entonces fue así como yo partí de ahí para contarles que anteriormente usábamos medidas no estándares para hacer mediciones. Y después de esta clase, hubieron más clases. Vamos a medir con palos, con cuartas, con cuadernos, con lápices, con diferentes objetos y llenar guías, hasta que llegó el momento de trabajar con la regla. Bueno, estas son imágenes que ya les mostré anteriormente. Y luego de la observación, de la planeación, viene como el análisis y la sistematización de la experiencia, que vienen siendo los resultados. Entonces, cuando nosotros empezamos a planear la clase, nosotros mirábamos como qué habíamos encontrado en las observaciones, cuáles eran las falencias y qué tenía que yo hacer para que los niños estuvieran ahí conmigo en la clase y no se me dispersaran. Entonces, entre todas las actividades, el momento del cuento fue un momento en el que ellos se engancharon en la historia de ser exploradores. Y aquí encontré que ellos tuvieron muy buena actitud y participación en general, porque estaban felices de alzar la mano y decir, profesora, fue el tigre, profesora, fue tal animal que está preguntando la pregunta. Otro momento fue el registro de las tablas. Haberles dado las indicaciones claras de cómo vamos a llenar las tablas, de qué se trata esto de las distancias de un árbol a otro, dónde vamos a poner el número de pisadas de cada uno de los animales. Porque no falta el momento en el que los niños se van a preguntar a grupos diferentes. Entonces, en ese momento, los estudiantes decían, bueno, pero estaban viendo mal. En realidad no estaban viendo mal, solamente que eran estudiantes que tenían animales diferentes y por lo tanto las huellas eran diferentes. Otro punto que vamos a rescatar fue los niños trabajaron en equipo y lograron medir las distancias de los árboles satisfactoriamente. Es decir, ellos acataron las indicaciones de medir correctamente con las huellas, así como se ve en la imagen.
Y finalmente el objetivo de la clase fue alcanzado exitosamente, pues con los niños se llegó a que los animales tenían la discordia de porque hay diferentes pisadas, es por el tamaño de la huella. Aquí en esta imagen pueden notar en diferentes imágenes los niños están midiendo, los niños están participando, un aula de clase en donde en la parte de atrás los supervisores me están evaluando y yo en la parte superior del salón indicándoles a los niños. Hay que rescatar que en la parte de marco teórico de Let's Study, los profesores lo acompañan a uno durante el proceso de observación, planeación, análisis, sistematización y la clase es grabada. Esto con el fin de poder hacer la retroalimentación. Yo les comentaba a ustedes que yo tuve dos grupos de primaria. Entonces, en el primer grupo fue en donde la planeación se hizo como se planeó. Luego de eso, yo tenía como un espacio de 30 minutos más o menos para pasar a intervenir al otro grupo, en donde los profesores se me acercaron y me dijeron como, todo está saliendo pues como lo organizamos, pero vamos a mejorar el hecho de el manejo de voz, vamos a cambiar el que usted esté en la parte de adelante, porque pues de un salón a otro el que iba a trabajar ahorita, era más pequeño. Entonces, ¿qué iba a hacer para que los niños no perdieran el hilo en la parte de que estoy contando el cuento? Ya que este grupo al que iba a ingresar era un poco más indisciplinado a la hora de tal vez permitirme dirigir hacia ellos. Pero en general los dos grupos son grupos muy juiciosos. Ahora para la parte final, ¿qué encontré? Encontré que la planeación fue única y muy significativa, ya que se pudo desarrollar con éxito cada una de las actividades, preguntas pensadas que fueron abordadas y correspondidas con agrado a los niños. Sacarlos del aula de clase y ponerlos a trabajar en grupos de animales fue una buena decisión, ya que ellos deben de organizarse y asignarse pequeñas tareas para lograr la actividad. Asimismo, resalto que los niños, en medio de sus diferentes perspectivas a la hora de hacer una observación o una pregunta, lo ponen a prueba como docente, dándonos así la oportunidad de ver un enfoque más profundo en un tema en específico. Y finalmente, quiero resaltar que el trabajar con material concreto ayuda a que esta actividad sea más real, los estudiantes se apropien de las tareas asignadas, facilitando así su desarrollo de aprendizaje. Los materiales diseñados fueron apropiados para la implementación de las diferentes actividades. Y les presento las referencias bibliográficas de las cuales apoyé mi práctica docente. Y con esto termino y les agradezco el estar aquí y que esto les haya servido un poco como una idea de cómo podemos plantear la noción de medida en un aula de clase. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, en este momento damos inicio al espacio de preguntas. Para hacer las preguntas pueden pulsar en el botón morado que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas y en el primer icono de izquierda a derecha. Bueno, profe, agradecen por la comunicación. También les parece que es una muy bonita actividad y preguntan dónde pueden encontrar el material de la actividad y qué noción de medida comprenden los estudiantes pues con esta actividad. Bueno, pues los materiales fueron creados, entonces, pues digamos, para poder facilitar la historia, el cuento,
por medio de un correo. Ahí está en la página mi correo, ahí puede ser factible. ¿Qué noción de medida se llevaron los estudiantes? Se llevaron la idea de para qué es que nosotros medimos. ¿Qué es eso de que nosotros vamos a medir con una regla, pero eso para qué? Porque ese era mi fin. Saber que ellos digan, bueno, vamos a medir, pero ¿con qué fin? Nosotros queremos medir distancias. ¿Para qué nos sirve eso? Yo no pretendía que ellos supieran usar una regla solo porque decir que es 1 centímetro o que son 10 centímetros. Yo quería era que ellos supieran, bueno, la herramienta es la regla, pero nosotros para qué vamos a hacer eso de medir. Entonces, ellos se fueron con esa noción de nosotros medimos para tener la estimación de una distancia, nosotros hacemos el trabajo de medir para decir qué distancia es más lejos, cuánto mide un objeto. Y no recuerdo la otra pregunta que me hiciste. Las preguntas eran pues dónde se puede encontrar la actividad y qué noción de medida comprendieron los estudiantes. Fueron esas. Eh, ¿Por qué trabajar con medidas no estandarizadas? Bueno, ¿por qué trabajar con medidas no estandarizadas? Porque así empezó esa idea de medir. Cuando antes de que apareciera la regla, se medían con diferentes objetos, inicialmente con partes del cuerpo, las cuales también se trabajaron en el aula de clase. Entonces, era como eso de nosotros vamos a irnos desde el origen, desde de dónde nace la idea de medir, y por eso hacemos uso de medidas no estándares, porque el fin también era llegar a cómo vamos a encontrar entonces una medida estándar. ¿Cómo es eso de que entonces vamos a llegar todos a medir una regla? ¿Pero por qué? Entonces era como, vamos a llegar a medir una regla porque nos dimos cuenta de que si usamos medidas no estándares a todos nos van a dar diferentes medidas. Entonces, para podernos poner de acuerdo o para poder hacer una estimación más concreta, entonces vamos a hacer medidas estándares. Ok, muchas gracias, profe. A los asistentes les recuerdo, en este espacio de preguntas podemos dar sugerencias, preguntas a la comunicación que se realizó, a cómo se llevó a cabo la experiencia en aula. Profe, si quiere agregar algo más a esta experiencia, también tenemos el espacio. Pues tal vez como contarles por qué trabajé con un grupo de primaria y no con tal vez grupos más grandes. El gusto de trabajar con niños pequeños es grande. eh, y considero que es un reto el hecho de cómo nosotros, teniendo conocimientos más amplios acerca de la matemática, podemos eh, irnos a pensar como niños y decir cómo ellos van a tomar eso de medir o cómo ellos van a encontrar eso de qué es sumar o ellos cómo van a ver eso de qué es un uno y por qué es más grande que un 3. Entonces, eso siempre me ha causado curiosidad en el hecho de cómo es, desde los conocimientos en lo general vamos a pasarlo a que ellos lo comprendan. Aparte, en las observaciones y en la planeación de la clase, me pude dar cuenta que el reto es grande porque ellos son muy pilos. Ellos están en todo y cualquier cosa que usted diga mal, ellos se lo van a llevar. Entonces usted tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y con lo que enseña. Ellos en un momento de la clase me dijeron como algo así como que porque ahí habíamos medido con huellas y no sencillamente medíamos con metros, con un metro, así como uno de los participantes me decía. Y, y pues esa pregunta no había sido pensada en algún momento en mi planeación. Entonces yo le decía al niño, en ese momento no lo iba a cortar y decirle, ya no, como, decir, como envolverlo en el juego de nosotros poco a poco a llegar a medir con metro. Entonces era
es como la experiencia de decir, no, yo les voy a enseñar algo, les voy a dejar parte de un conocimiento, pero ustedes a mí también me van a dejar. Entonces, esa parte de trabajar con los estudiantes es, de, es muy gratificante porque es una retroalimentación mutua. Bueno, profe, ¿y más o menos en cuánto tiempo se llevó a cabo esta actividad? La actividad de la clase duró más o menos, yo la tenía planeada para 100 minutos, pero 2 horas eh, exactas duró. Y si es la actividad en general del trabajo, fue un semestre en el cual se hizo la observación, se planeó la clase, se hizo la ejecución y después de esta clase hubieron más clases en donde se trabajaron diferentes guías y diferentes medidas no estandarizadas para poder llegar a la regla, al uso de la regla. Bueno, también preguntan cómo se logró que los niños participaran, estuvieran atentos en la actividad fuera del aula sin necesidad de reprimir a los estudiantes y ellos pudieran seguir siendo ellos. Bueno, ese era uno de mis miedos cuando yo hablaba con la coordinadora de la práctica. Yo decía, ¿qué tal si yo lo saco y la actividad se pierde? ¿O qué tal si yo lo saco y ellos empiezan a jugar con otras cosas? Entonces, el hecho de haber dado instrucciones claras en el salón fue una parte muy importante. Otro momento fue el decirles como dejarles claras las misiones, quiénes son los líderes, qué hacen los exploradores, para qué vamos a salir y siempre estar pendiente en el momento en el que ellos están midiendo, porque todos están dispersos en el parque, entonces estar como pendiente de los grupos y decir, ¿cómo estamos midiendo? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos? Entonces estar ahí como pendientes de que ellos saben por la historia que hay una mariposa que los está cuidando. Y en este caso, pues la mariposa era la docente a cargo, porque ellos se están midiendo con las huellas de los animales. Ellos se involucraron en el rol de los animales, tanto que ellos no caminaban eh, con sus dos pies, sino ellos caminaban con las manos y con los pies como si fueran los animales. Y pues hacían la mímica con las huellas que yo les había entregado. Pero sí, eh, no se dispersaron, considero que fue porque se les dieron las indicaciones claras y los logré involucrar en el rol de vamos a ser exploradores, tienen las misiones y vamos a lograrlas. Bueno, muchas gracias. También preguntan si se presentaron dificultades al tabular la información y si hubo dificultades, cómo se llevó a cabo como la solución a estas dificultades. Sí, sí hubieron dificultades a encontrar eso, porque en los mismos grupos habían niños que tenían diferentes distancias. Entonces, eh, son niños y los niños quieren ganar o ser los primeros, dejándoles claros que yo les había dicho que finalmente no era una competencia, sino que era una actividad porque íbamos a ayudar a los animales. Pero sí hubieron como discrepancias en el momento de que yo tengo menos o más pisadas que otros. Entonces, en ese momento, el uso del material concreto era muy importante porque yo podía decirles, bueno, pues comparemos una huella con la otra, a ver por qué será eso. O por qué la huella de un tigre es muy semejante a la huella de un león. Entonces, pues ellos, como con esos análisis, ellos llegaban a que tal vez por eso puede ser una idea por la cual las distancias o las pisadas se acercan unas a las otras. Bueno, profe, entonces también felicitan por la comunicación, por el trabajo que se realizó en el aula. ¿Les parece que fue bastante crucial entender pues las medidas no estandarizadas y hacer uso de este material? Bueno, yo pues agradezco la oportunidad a la Universidad de los Andes por haberme permitido
mostrar la experiencia y a todos los asistentes por haber estado presentes y las sugerencias y los comentarios que me han dejado. Bueno, entonces agradecemos a la ponente Paula Martínez por sus valiosos aportes y también a las personas que participaron en su comunicación. Pueden escribir las preguntas pendientes al correo electrónico del área de difusión recursosud@uniandes.edu.co. Nosotros haremos llegar las preguntas a la profe Paula. Sin embargo, también podemos encontrar en la diapositiva el correo electrónico de ella. Esta sesión fue grabada, el enlace del video de la conferencia y a las transparencias se publicará en la página web de una empresa docente, la cual es ued.uniandes.edu.co, en la pestaña de difusión y comunicaciones de innovación. También los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de una empresa docente y acceder al repositorio digital de documentos de educación matemática FUNES, que lo podrán encontrar en funes.uniandes.edu.co. También los invitamos a que difundan sus trabajos, sus experiencias en el aula. Para hacerlo deberán diligenciar un pequeño formulario que también lo encontrarán en la página de una empresa docente. Y los esperamos entonces en la siguiente sesión de comunicación, la cual se llevará a cabo el 23 de marzo de este año. Entonces, hasta pronto, un muy feliz día para todos.